Buenos días, hoy la revista Blanco sobre Negro tiene el placer de visitar el domicilio particular de un buen amigo, de un gran pintor, afincado en Córdoba, pero madrileño de nacimiento, y mucho más que un pintor, porque es pintor, escultor, diseñador, publicista, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Elorio, buenos días, o buenas tardes casi, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, el motivo de visitarlo a Luis es un placer absoluto porque es la tercera exposición que nuestro museo virtual, el BSN Genome Museum Virtual, va a tener como temporal, ¿no? Y es algo muy especial porque es la primera vez que se va a ver en público esa obra, ¿no? Esta colección, lo que es el nido. Cuéntanos un poco, ¿por qué el nido o qué es el nido? Bueno, los nidos surgieron casualmente, como muchas cosas. Yo he tenido una afición un poco tonta, que ha sido coger cosas rotas, caídas, y entonces, en este caso los nidos entraron un poco en mi vida, paseando, y empecé a coleccionar nidos, no sé por qué, muy bien. Y luego tengo un familiar, un primo, que es agente forestal, y entonces de vez en cuando me regala algún nido que encuentra caído. Con los nidos empecé a pensar en lo interesante que era la construcción del nido como tal, las dificultades que tiene un pájaro que no tiene más ayudado con su pico y en todo caso con sus pequeñas garras para hacer una urdimbre tan compleja, como en algunos casos algunos nidos estaban muy elaborados, y pensé en la traslación del nido a conceptos humanos, es decir, el concepto de la vivienda, el concepto de la expulsión de la vivienda, el nido en el momento inicial, cómo surge la idea, que yo muchas veces digo que se parece un poco al enfrentarse el pintor al lienzo en blanco, es decir, aunque tengas una idea preconcebida tienes que realizarla. Y luego, junto con los nidos, aparecieron en alguna medida por su lógica los huevos. Los huevos, al contrario que el nido, es un producto absolutamente de diseño. El nido no es que no tenga diseño, pero es mucho más amorfo, ¿no? Me refiero que el contenedor es mucho más amorfo que el contenido. También hay una paradoja ahí. El huevo, por ejemplo, es un elemento de diseño absolutamente casi perfecto, pensado para no escaparse, no rodar más que un poco, moverse, también para la expulsión del mismo huevo, como la presión del ave a la hora de incubarlo. El huevo es una obra de diseño magnífica. Sí. Entonces, con esas dos historias, empecé a una deriva que fue precisamente coincidió con la etapa de confinamiento, y entonces empecé a realizar nidos y huevos que no tienen nada o muy poco que ver muchas veces con los propios nidos y huevos que conocemos, sino que era un nido metafórico, un nido o huevos metafóricos, ¿no? Y ese es un poco el resultado. Yo creo que ahí tengo aproximadamente cerca de 40 y tantos o 50 del proyecto nido realizados, ¿no? Claro. A ver, entonces, en tu caso, aunque no quede determinado todavía claramente, ahora ya no lo iremos avanzando, ¿qué es primero, el confinamiento o el huevo? ¿El huevo o el confinamiento? ¿Uno retroalimenta al otro? En parte sí, porque aunque reconozco que no, empecé con una nebulosa, digamos, ya esa manía de los nidos, como he dicho antes, la tenía hace tiempo, no es que empezara con el confinamiento. Lo que pasa es que el confinamiento produjo esa situación, ese aislamiento, que a mí me permitió desarrollarlo y profundizar mucho más en este tema, ¿no? Ajá. Y no solo encontramos en el nido, no solo encontramos huevos y nido, encontramos también ya pájaros, encontramos el nacimiento del ave, pero desde muchos puntos de vista, con muchas situaciones, igual que nos encontramos huevos que no son huevos, es decir, en el concepto obviamente de trabajo por un artista, pero con ideas muy de eso, porque hablamos incluso del huevo suicida, hablamos de todo eso, ¿no? Claro, a partir, igual que surgió el huevo, surgió el ave, es decir, claro, todo está relacionado en alguna medida, ¿no? Entonces, claro, yo el nido muchas veces lo equiparo al concepto urbano, muchas veces, y hay nidos con porche, pero muchas veces son cajas, no son ya realmente, no tienen la forma, digamos, ovoide o la forma más esférica, sino que los nidos es cualquier lugar. De hecho, en la definición de nido también se recoge en la Real Academia comienzo, principio, lugar de encuentro, es decir, ¿no? Sí. El nido es mucho más simbólico,
Incluso, bueno, en otros terrenos se habla nido de avispa, nido de ametralladora, el nido da mucho juego en ese sentido y lo utilizamos muchas veces en nuestro el lenguaje coloquial, ¿no? Y esa necesidad de que el huevo tenga esa propia vida, esa vida casi independiente, esa vida casi propia de un huevo, es decir, no es lo que está creando dentro, sino que el huevo en sí mismo tiene vida. Esa necesidad de que ese huevo tenga vida, ¿qué quiere transmitirnos? O sea, esos huevos que se quieren suicidar, esos huevos que quieren vivir dentro de un balancín, ese tipo de situaciones que quieren transmitir. Bueno, que el huevo en sí, que un continente también puede tener una vida independiente. Hombre, en el terreno artístico todo es posible, claro, ¿no? Es decir, por eso es el divertimento, ¿no? Es decir, ahí, en ese terreno juego de una forma que no se podría hacer en la realidad. Claro. Ni los huevos se suicidan, ni se... Entonces, pero sí le doy atributos, digamos, que tienen mucho que ver con la escala humana, con el concepto. Hay nidos ocupados, hay... nidos industriales, sí, hay de todo tipo de... nidos de Moebius, que son geniales. Exactamente, que va y viene en el infinito. Es decir, claro, todo eso es posible porque una cosa te lleva a la otra. Yo normalmente trabajo por series, es decir, sí, cuando encuentro algo, como quien dice, cuando encuentro una beta, sigo esa línea o esa investigación. Luego aparece otra que se cruza. Claro. Es un poco 1000 historias que se van juntando. La única cosa que para no perderse debe tener un referente mínimamente, que es el concepto del nido y el huevo, que es el que me permite, aunque me salga claro, de eso, pero siempre vuelvo al lugar del origen, ¿no? De los 3 apartados que has creado en esta exposición, digamos de alguna manera, ¿a cuál le das tu preponderancia? ¿Al nido como receptor de la vida? ¿Es, digamos, la parte más importante de esta exposición? ¿O tienen casi el mismo peso que los pájaros? No en cantidad, que obviamente no están, pero sí en la calidad del concepto. Es decir, tanto el pájaro como el huevo tienen el mismo peso en la exposición que el nido, ¿consideras tú? ¿O son imprescindibles unos con otros? Bueno, todos se comunican en alguna medida. Es decir, de todas maneras, para mí el mayor peso lo tiene el nido, contestando a tu pregunta, ¿no? Siempre ha sido fundamental. Yo donde estamos haciendo la entrevista, en mi casa, sería la primera relación intensa con un nido, digamos, ¿no? Es una casa que compré hace 40 y tantos años en ruinas. Yo mismo me dediqué a trabajarla y arreglarla. Entonces, yo soy una especie de pájaro de nido, ¿no? Entonces, siempre fue muy importante el lugar. En mi generación y luego mucho más posterior, la gente joven, lo primero que busca es un coche, comprarse un coche, tal y cual. Yo siempre pensé en un lugar, nunca pensé en una caja con ruedas. Es decir, pensé que lo importante, sobre todo también para ser artista y necesitar un lugar de reflexión y de tal, pues siempre fue más importante en el lugar. Claro, un poco eso también es lo que vemos, que al final, quizás en la filosofía española, la filosofía nuestra que va por nuestras venas, la importancia de la vida es el nido, ¿no? Es ese receptáculo donde estamos como vida, ¿no? Entonces, tú bien lo has dicho, es decir, la importancia de tener nuestro propio nido, que es la casa, incluso la importancia de tener nuestro propio coche, que es otro pequeño nido móvil, ¿no? Es decir, esa importancia que ves tú es lo que, digamos, un poco ha llegado también a esta exposición. La importancia en la vida del ser humano de esos nidos es, al final, el nido que tú quieres transmitir en esta exposición. Bueno, sí, un poco de eso va la cosa, ¿no? Fíjate que en nuestra sociedad, que tú has mencionado, somos muy de la propiedad. Es decir, en otras latitudes europeas se vive de alquiler normalmente y es muy fácil que una persona nunca tenga una propiedad en su vida. Y sin embargo nosotros somos muy de agarrar y de concentrarnos en que será el concepto latino, mediterráneo, claro, no lo sé. Pero además porque quizás nos agarramos a otro nido, que es el otro nido que yo lo voy a nombrar así, no sé si tú me lo autorizarás, que es el nido de la tierra. Nos gusta ser de una zona, de un sitio. No, los españoles en general, por supuesto siempre hay muchísimas excepciones, pero en general no nos gusta movernos de. Es decir, tú has llegado aquí, llevas 40 años y tú de aquí no te apetece moverte, que yo sepa. El otro, no nos apetece movernos, decimos llegar a un sitio y salvo que haya fuerza mayor, tema laboral o tema familiar o tema no sé qué, tú ya quieres vivir en Córdoba o nacer en Córdoba o vivir en Córdoba. Ese otro nido también es imprescindible para el ser humano latino. No, yo sí funciona así, como tú has descrito. Perdón. Porque mi viaje a Córdoba, mi traslado de Madrid a Córdoba fue muy trascendental, o sea, dejé todo atrás, ¿no? De tal forma que empecé de cero, como te he dicho, a reconstruir una casa. Entonces,
mi mundo quedó al margen y ya no es un viaje turístico ese, sino es un viaje de profundidad, ¿no? Es un poco como quemar las naves de Cortés, que se dice, ¿no? Y yo en mi vida actúo un poco así también. Viajo poco, la verdad. Soy muy poco viajero y me lo recriminan mucho en mi familia esto, ¿no? Pero es que me gusta ser más viajero intenso que turista. Es decir, cuando voy a un lugar, me intereso por el lugar, estudio el lugar, voy a las zonas donde no va normalmente la corriente turística. Todo eso siempre me ha gustado más que el ir corriendo de un lado para otro y visitar todo a toda prisa. Entonces va mucho en mi ADN. No sé si yo respondo, digamos, a la generalidad, sí, pero va mucho en mi ADN. Que es complicado en la sociedad actual que tenemos esa situación de que la gente quiera la movilidad geográfica, no los contratos, no, yo no firmo movilidad geográfica, yo soy de Sevilla, quiero estar en Sevilla, soy de Córdoba, quiero estar en Córdoba, es un poco la situación que es. Tú después tienes otros muchos nidos y vamos a entrar en otro tema también que a mí me apasiona contigo, que es tu famoso Museo del Agua, tu famoso Museo de Interpretación del Agua, ¿no? Realmente todo un montón de vasijas que hay no dejan de ser nidos, ¿no? Son contenedores, efectivamente. Exactamente, es ese nido donde digamos que el agua vive, ¿no? El agua vive, el agua se mantiene, el agua de eso. ¿Qué es el Museo del Agua dentro de esta relación con el mundo del nido, de esta exposición, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, tiene su explicación. En esta línea que he dicho de mi personalidad, normalmente cuando voy a un lugar me intereso tanto por todo que miro desde los rastros que hay o la venta ambulante y tal. Y eso me pasó en Madrid. Empezó, no sé por qué, una manía mía de coleccionar o enterarme por las cosas antiguas, herramientas agrícolas o cosas de este tipo. Y con el tiempo empecé a conocer muy bien ese mundo. No sé por qué, porque realmente en mi familia nadie me orientó en esa dirección. Entonces, al llegar a Córdoba, claro, esto se reprodujo con mucha más intensidad y al llevar muchos más años, pues bueno, he sido un especialista o buscador de historias antiguas y tal, ¿no? Como la casa ya en sí mismo, es una casa que viene de origen del siglo XVI y ya estamos ya reincidiendo, digamos. Pues bueno, al cabo de un tiempo tenía una colección bastante importante de objetos que tenían relación, ya sea formas de vida, formas de trabajo o una serie de cosas. Entonces, la idea surgió sola, es decir, yo hace muchísimo tiempo que tenía una idea de montar un museo etnográfico. Lo que ocurre es que la idea del agua se apareció por encima del simple museo etnográfico. La Casa del Agua es un museo etnográfico, pero vinculado o dedicado al agua. Y el agua en la ciudad histórica, y aunque muchas ciudades podrían ser similares al proceso, a Córdoba concretamente, porque la casa está en Córdoba, hay restos arqueológicos vinculados al agua en la propia casa, y entonces todo fue rodando, ¿no? De tal forma que al final esta manía, afición, llámeselo como quieras, pues tenía que ver la luz al final, porque era ridículo dejarlo en cajas documentadas y apiladas. Al final el museo pedía su sitio y entonces nada mejor se me ocurrió que hacerlo en mi propia casa, que era la que generó. Es decir, que estos son como vasos comunicantes o quizás más bien como las matruscas, es decir, son cajitas que van abriendo otras cajitas, ¿no? Un poco esa es la historia, ¿no? Sí, porque además también tu casa es tu centro de trabajo, tu lugar, tu espacio, es decir, no tienes un taller independiente, sino que tú desarrollas tu labor en esto. Es importante que un artista como tú, en este caso, para la exposición del nido, haya generado la exposición del nido, ya que trabajas desde tu propio nido. Esa ha sido, digamos, que sería ese vínculo casi imprescindible que se hubiera desarrollado así, es decir, trabajar en mi propio nido para desarrollar esta exposición tiene mucho de hilo. Aparte de hablar de confinamiento, hemos estado confinados encima en el nido, ¿no? Bueno, no creo que sea obligatorio pasar por lo que he pasado yo para hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso sí se ha dado así, ¿no? Entonces, para mí ha sido fácil. Yo el mundo casero pues, es un mundo que me gusta, es decir, me gusta mucho la cocina, es decir, que yo casi el mantenimiento de la casa soy el responsable, o sea que todas estas cosas han ido derivando en cuestiones que las veo ahora mismo muy normales, pero que cuando empecé a hacerlas no las había hecho nunca. Claro, que fuiste la primera vez que en tu nido te pusiste a cocinar, a hacer cosas y a preparar, ¿no? Vamos a hablar otro poco más. ¿Cómo está el nido de la cultura en general, entonces? Es decir, estos nidos que
¿Cómo crees que va a salir esto después de la situación que estamos viviendo para que otros nidos vuelvan a nacer, otros nidos vuelvan a crecer? Después de la situación de pandemia que estamos haciendo, ¿crees que va a aportar mucho o va a ser absolutamente volver a 40 años atrás? Culturalmente hablando, no me interesa la política. Luis, hombre, no tendría yo la fórmula, sino ojalá lo tuviera, ¿no?, de la solución, ¿no? Pero sí creo que va a haber un cambio. Es decir, la huella que va a dejar esta situación, aunque sea solamente psicológicamente, nos ha hecho reflexionar a todos, invariablemente, ¿no? Entonces, espero que sea para mejor ese cambio, aunque mucha gente, como vemos hoy, se junta a hacer botellones, historias sin ninguna reflexión, y parece que no ha hecho mella nada y tal. Pero yo creo que la sociedad en general sí va a coger una reflexión sobre muchas cosas, el cuidado del medio ambiente. Tenemos que hacer otro tipo de vida, más lenta, más cercana, cosa para la cual estoy más que preparado. Sí. y yo me alegro, es decir, porque no me siento tan bicho raro como claro. Espero encontrarme con gente que hace un poco lo mismo que yo en muy poco tiempo, ¿no? Hay también otra cosa importante que algunos hablan y lo transmiten así, no sé si tú consideras lo mismo, que lo que sí se está creando es, por los mismos problemas, un distanciamiento entre la gente joven y la gente un poco más mayor. Es decir, se está queriendo crear ese distanciamiento como los jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, eso de intentar culpar siempre que el joven, y no culpamos muchas veces a la mediana edad, ¿no? La mediana edad se ha quedado ahí en medio porque los pobres que sufren son los mayores, los jóvenes son los malvados, y sin embargo la mediana edad parece que todos somos maravillosos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esa situación? Que al final va a ser una rotura de nido, es decir, porque al final esos jóvenes están viviendo en casas sí. que son sus nidos de momento, que tendrán que volar de sus nidos, ¿no? Bueno, mi generación es muy diferente a la generación de ahora cuando yo tenía esa edad. Claro. Es decir, mi idea, como he comentado, era irme de casa, por eso me vine muy joven a Córdoba, rompiendo con una parte de la familia, evidentemente, y acuciado por otras historias personales, y decidí irme. Claro, yo me independicé con 24, 25 años, me vine para Córdoba. Yo tengo un hijo y tiene 27 años y vive aquí, lógicamente, y no creo que tenga intención de moverse. Es decir, pero eso le pasa a mucha gente. Es decir, las expectativas son diferentes y el hambre, digamos, de una serie de cosas era diferente en nuestro momento que tal. Y posiblemente la generación nuestra con la actual, como he dicho, con la de mi hijo, sí que había distancia, realmente. Ahora mismo no la hay, es mucho más homogénea. Lo que ocurre es que el individuo joven, que todavía es un proyecto de persona en cierta medida, tiene que evolucionar por su lógica naturaleza en una persona formada. Ya las circunstancias son... Pero claro, estas generaciones en muchos casos han tenido padres que sí sabían lo que pasaba, lo mal que lo habían pasado ellos, y sí a veces con exceso, han concedido demasiado, pero vamos, quiere decir que esta juventud sí ha tenido una preparación muy diferente a la nuestra. Bien, volvamos un poco, por ir terminando, volvamos un poco también a esta exposición que es el motivo de esta entrevista. El nido, ¿por qué la gente... Primero, ¿por qué la gente debe de verla? Y segundo, ¿por qué o en dónde se debe de fijar expresamente? Es decir, que cuando estén paseando por ese museo virtual, ese espacio en su casa, que posiblemente se ponga música, la música que además cada uno le pueda venir, ¿en qué deben de fijarse al pasar las salas? ¿En qué deben de sentarse o simplemente que la disfruten? ¿Cómo no, iba a decir una palabra que no me gusta, que es cómo se la venderías, no? ¿Cómo le informarías para que la vieran esa exposición? Bien, el proyecto Nido tiene dos pautas. Una, la imagen, que te puede impactar porque es rara o porque es chocante, está hecho adrede así, y otra, el título, que complementa la imagen. Con esos elementos, digamos, el narrativo escrito y el visual, no hace más que establecer preguntas en cierta medida. O sea, hay una afirmación, pero también a la vez hay una pregunta. Es evidente que cada persona que vea una de estas obras va a pensar diferente, porque no hay un manual de instrucciones. Entonces, no es como tú ves una pintura, yo qué sé, figurativa determinada, que casi todo el mundo va a ver algo parecido. No, aquí hay una contradicción y, de hecho, cada uno debe sacar su propia reflexión. Cuando hablamos del miedo a volar, que es el huevo que casi está entre tirarse, habrá gente que piense que se está suicidando y habrá gente que piense que va a salir volando. Es que realmente la imagen está ahí, pero es interpretable, me refiero, que da ocasión a reflexiones.
De hecho, tengo pensado un proyecto, un pequeño librito con una imagen de estas y el texto de dos amigos que además no van a estar relacionados entre sí, que opinan sobre eso. Es decir, entonces, si hablamos, por ejemplo, del nido ocupa, pues cada uno la situación de los ocupas la verá de una forma diferente, ¿no? O cualquier otro proyecto que te ponga, ¿no? Entonces, esa imagen lo que es la invitación a reflexionar, ¿no? Y cada uno va a tener una opinión. Porque eso, lo que tú dices, es importante que cada uno vea el nido desde su punto de vista, ¿no? Y aquello que está viendo en pantalla lo vea. Pues Luis, no tengo más que darte las gracias como siempre. Primero porque es un placer venir a tu casa, es una maravilla, es un sitio estupendo. Es un sitio que es verdad que desde el primer día que lo conocí a mí me retrotrae a muchos siglos atrás, ¿no? Si entras por estas puertas dices, posiblemente vea a Sancho Panza dando una vuelta por aquí, o incluso vea, si me apuro, el Capitán Alatriste, ¿no? También lo puedo ver por aquí, ¿no? Y segundo porque estar con un artista como tú es un auténtico placer siempre. La exposición empieza, la exposición la tendremos el 12 de octubre, la vamos a tener casi hasta 30 de noviembre, hay tiempo para que la gente lo vea y esperemos que sea todo satisfacción que los que montamos esta exposición, la parte del museo y la parte del autor, del pintor, les satisfaga. Muchas gracias, Luis, por recibirnos en tu casa, blanco sobre negro. Bien, gracias a ti. Gracias. Descubre el primer museo exclusivamente virtual de España. Tenemos programación expositiva, salas de fotografía, salas de pintura, salas para consagrados y salas para jóvenes. Somos únicos, somos distintos. Descubre BSN Genome Virtual Museum. Para todos aquellos que aman el arte.